El espacio en general, ya sea en la atmósfera donde habitamos, ya sea en el interior de la Tierra, o más allá del límite de la ionosfera, o en el espacio interplanetario, existen fuerzas dinámicas que no siempre son visibles y que generan atracciones o rechazos, orientaciones, canalizaciones o tendencias. Se les llaman campos. Hay varios campos. Algunos de los más reconocidos son los campos gravitacionales y otros, tal vez no tan presentes en la vida de todos los días, según nos parece, son los campos magnéticos, y de ellos vamos a hablar. El gaviotín ártico es el ave migratoria que bate récords de distancia, una hazaña que cubre un total de 90.000 kilómetros. Es la más larga conocida en el reino animal. Esta gaviota vuela de polo a polo cada año, de Groenlandia hacia el mar de Weddell en la Antártida, y es un animal que vive unos 30 años, por lo que considerar la distancia recorrida cada año para cada individuo de esa especie es equivalente a volar y regresar 3 veces a la luna. Esta especie es una gran migradora y se ve sometida a 2 veranos por año, cuando migra desde el Ártico hasta los océanos cercanos a la Antártida por un total de 38.600 kilómetros. Se trata de la migración regular más larga de todos los animales conocidos. Nos preguntamos, ¿cómo hace el gaviotín ártico para encontrar todos los años su camino hasta la Antártida y regresar con tanta precisión, incluso volando durante la noche? Bueno, lo que pasa es que el gaviotín ártico, al igual que otras aves migratorias, algunas tortugas y cetáceos, tiene sensibilidad al campo magnético y aprovecha esta capacidad para guiarse a través de los extensos océanos y llegar a su destino a 20.000 kilómetros de distancia o aún más. Y todo ello debido a la existencia de un campo magnético planetario que a los humanos nos cuesta apreciar, pero que tiene notorias influencias en muchas especies de organismos que viven en el planeta. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el campo magnético? Respondemos que un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas a partir de una fuente que provoca el campo. El flujo decrece con la distancia a la fuente. Su potencia depende de la carga, de la velocidad de la partícula y la magnitud del campo magnético del que estamos hablando. También se define el campo magnético como la fuerza que experimenta una partícula cargada, o sea, cuando tiene un exceso o falta de electrones, moviéndose en ese campo. Por supuesto, esto se puede definir después que se tienen en cuenta otras fuerzas que actúan también, como por ejemplo las fuerzas gravitacionales. La magnitud de esta fuerza es proporcional a la cantidad de carga, a la velocidad de la partícula cargada y a la magnitud del campo magnético aplicado. La fuerza o intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss o Tesla, son unidades que se usan para medir la intensidad del campo magnético. Un Tesla corresponde a 10.000 Gauss. Aclaramos que un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio. La Tierra tiene un fuerte campo magnético que define la orientación de los objetos metálicos, como es el caso de la brújula, y puede influir también en variados procesos geológicos y biológicos. En el sistema solar, todos los planetas excepto Marte tienen un campo magnético. El campo magnético de Venus se genera a partir de la interacción del viento solar con su ionosfera, mientras que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen campos magnéticos más fuertes que la Tierra. En el caso de Mercurio, el campo magnético es muy débil. Se comprueba que Marte normalmente no tiene campo magnético global interno, pero sí tiene zonas en la corteza con campos magnéticos muy intensos.
En la superficie de Marte hay grupos de rocas magnetizadas, lo que sugiere que en algún momento del pasado tuvo un campo magnético. Para determinar si un cuerpo celeste tiene campo magnético, se puede enviar una nave espacial para medir la intensidad del campo con un magnetómetro. Las irregularidades en la composición del manto y el núcleo terrestre, pueden influir en las variaciones del campo magnético de la Tierra de varias maneras. Como señalaba antes, en el interior de la Tierra, particularmente en el núcleo terrestre, pero también en el manto, las masas rocosas pueden experimentar movimientos asociados a la rotación diferencial en diferentes niveles, combinados con los efectos de la atracción gravitacional, lunar y solar. En el caso del núcleo, se considera que el hierro que lo compone, probablemente en estado plástico, da lugar a fenómenos de conductividad eléctrica que influyen en la estructura y dinamismo del campo electromagnético terrestre. Las diferencias en la velocidad con las que el calor fluye desde el núcleo hacia el manto pueden causar anomalías en el campo magnético terrestre. Por ejemplo, en zonas donde el manto es más caliente, el campo magnético en la parte superior del núcleo puede ser más débil. Y finalmente, las anomalías superficiales muestran diferentes intensidades de magnetismo en diversas áreas geográficas del planeta. El campo magnético terrestre es 2 veces más intenso en el Ártico que en el Ecuador. La intensidad magnética en el centro norte de Siberia es mayor a 60.000 nanoteslas, que es la unidad que mide la intensidad magnética, así como supera los 60.000 en el norte de Canadá. En el Ecuador y zonas subtropicales desciende a 30.000 o 40.000 nanoteslas, llegando a un mínimo en lo que se denomina anomalía magnética del Atlántico, con niveles inferiores a 25.000 nanoteslas, en la costa sur de Brasil y en Uruguay. Como decía, fue identificada una anomalía magnética muy pronunciada en las latitudes subtropicales y templadas del Atlántico Sur. Se trata de una región del campo magnético de la Tierra con una intensidad inusualmente baja. Esta anomalía se extiende por partes de Sudamérica y el sur de África y se caracteriza por una intensidad magnética significativamente más débil que la media mundial. Un crecimiento hacia el oeste de un 5% en los últimos años generó una profundización de la anomalía en el año 2023 y un desplazamiento del centro de esta anomalía unos 20 kilómetros en dirección al oeste. Como decíamos al principio de esta presentación, las aves pueden detectar el campo magnético de la Tierra y utilizarlo para orientarse. Esta habilidad se conoce como magnetorrecepción o magnetocepción. A través de la magnetorrecepción, algunas aves pueden determinar su posición y dirección. Se pueden orientar como si tuvieran una brújula, detectando la intensidad magnética en cada lugar. A pesar que se ha investigado la magnetorrecepción en las aves durante más de 50 años, los científicos aún no saben con certeza cómo las aves procesan la información del campo magnético para mantener el rumbo. Algunas hipótesis sobre cómo las aves detectan el campo magnético son de que las aves tienen partículas de magnetita en la parte superior del pico que actúan como brújula. Otra teoría sostiene que las aves tienen fotopigmentos en los ojos que detectan la dirección del campo magnético. También se sostiene que las aves tienen criptocromos en los ojos que les permiten ver el campo magnético como un patrón visual. También las tortugas marinas pueden detectar el campo magnético de la Tierra y lo utilizan para orientarse durante sus migraciones y regresar a la playa donde nacieron. En particular, se sabe que las tortugas son sensibles a las variaciones del campo magnético terrestre. No solo las variaciones, sino también su intensidad, su inclinación y su declinación. Se considera que cada costa tiene su propia firma magnética, por lo que las tortugas pueden determinar su ubicación en función de la combinación de estos dos parámetros. Algunas especies de ballenas y de delfines
pueden detectar el campo magnético de la Tierra. Por ejemplo, las ballenas grises tienen magnetorrecepción, un sentido que les permite detectar el campo magnético y orientarse. Los científicos creen que la utilizan para navegar por los océanos, por ejemplo, para ir y venir de Alaska a las zonas tropicales. Por su parte, la capacidad de los humanos para percibir el campo magnético de la Tierra, conocida como magnetorrecepción, sigue siendo un tema de debate. En todo caso, a pesar que existe una elevada probabilidad de que los humanos puedan detectar de manera inconsciente el campo magnético, esta capacidad no es claramente reconocida. Un estudio publicado en la revista eNeuro sugiere que el cerebro de algunas personas puede detectar campos magnéticos. Sin embargo, a pesar de algunos informes contradictorios, se acepta generalmente que los humanos no sienten el campo geomagnético. A pesar de que la magnetorrecepción es uno de los sentidos más estudiados en los últimos años, las investigaciones en seres humanos todavía están en fases embrionarias. Sin embargo, la presencia de muestras de magnetita en el cerebro y de criptocromos en los ojos podría ser una prueba de que podemos detectar algunos campos magnéticos. Aclaro que los criptocromos son proteínas que actúan como fotorreceptores de luz azul en las plantas y como proteínas de señalización del ritmo circadiano en los animales.